Saludos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño y participo en este congreso con la ponencia que he titulado Violencia estructural hacia la infancia en The Ones Who Walk Away from Amelas, de Ursula K. Le Guin. Empezamos con una breve introducción de la autora, que se trata de una escritora estadounidense. Ahí tienen ustedes las fechas de nacimiento y de función. Es una escritora que trató diferentes temas, pero en este caso nos interesa centrarnos en la cuestión de las utopías o las distopías, como queramos llamarlas, en las que hay que destacar la novela The Dispossessive del año 1974. En todo caso, tenemos que centrarnos en la obra que ocupa esta ponencia, que es este relato que se publicó en un primer lugar en el año 73 dentro de un eh, libro que reunió relatos de diferentes autores y que un par de años más tarde se publicó ya dentro de un libro de relatos solo de esta autora. Y en él aparece un subtítulo que es Variations on a Theme by William James. Esto es porque el relato, el tema, se inspira en una reflexión, una hipótesis que hizo este filósofo en un breve ensayo suyo titulado The Moral Philosopher and the Moral Life. En él no hizo una propuesta en el que pensó o propuso qué es lo que ocurriría si el bienestar de una comunidad, o la felicidad, como lo llama la autora en su relato, dependiese de una sola persona. Pues la autora toma esta idea y a partir de ahí escribe el relato que nos ocupa. A partir de ahí, y teniendo en cuenta también que hay diferentes aspectos que la autora no llega a detallar, esto ha propiciado que se hayan hecho diferentes interpretaciones sobre este relato, que se ha estudiado desde la utopía, desde la cuestión ética, desde el utilitarismo, es decir, a segundos se utilizan a otras personas para determinadas cuestiones, de la justicia. También se ha hablado del tema del chivo expiatorio, que es central en lo que se refiere al cristianismo, pero que aquí hay que matizarlo o simplemente rechazarlo en tanto que el niño del relato no se sacrifica de manera voluntaria por los demás, sino que sufre una explotación por parte de la ciudad, de la sociedad en la que vive, y además tampoco logra cambiar nada en concreto, ni hay nadie que cambie nada en la sociedad. Por lo tanto, bueno, aunque pueda recordar al dicho tema, no estamos hablando de él exactamente. En todo caso, esta ponencia se centra en una cuestión que particularmente he visto que no se ha desarrollado tanto y que mm, se basa en el hecho de que el protagonista el- es un niño. Es decir, no estamos hablando solamente de que hay una persona que es la que sufre y en base a ese sufrimiento eh, el bienestar de los demás, de la comunidad, eh, tiene sentido, sino que no se trata de un adulto, sino que es un niño. Por lo tanto, entiendo que el aspecto que podemos tomar aquí para nuestra reflexión es el hecho de la infancia. Por eso me propongo estudiar este aspecto en tres manifestaciones contemporáneas en nuestro mundo actual. Uno de ellos, que en realidad, pues bueno, tienen también sus antecedentes históricos. Uno de ellos es la explotación laboral infantil. El otro es los sistemas de protección de la infancia que tienen fallos. Y en tercer lugar, la falta de acceso a la educación en la infancia.
Vamos a hacer de cada uno de ellos el mismo enfoque. En primer lugar, vamos a ver una introducción al mismo y a continuación vemos de qué manera se refleja en el relato. En lo que se refiere al trabajo infantil, ha existido desde siempre en la historia. Se pueden destacar en distintas civilizaciones, como es el caso de los mayas o en Egipto. Quizás el caso que más nos llama la atención y el que tiene más cercanía con el mundo actual es el de la revolución industrial, donde había niños que se empleaban trabajando en fábricas o bien limpiando chimeneas, como mensajeros, vendiendo periódicos, eh, también en minas incluso, ¿no? En el caso concreto del trabajo infantil en el relato de Le Guin, no aparece como tal. Es decir, el niño no desarrolla ningún trabajo. En cambio, es necesario, entre comillas, para el bienestar de la sociedad. Es decir, el niño tiene que estar encerrado y sin contacto con nadie y ni siquiera a la hora de mantener una mínima conversación. Eh, Del relato destaco esta cita que tienen ustedes aquí, cuando porque de vez en cuando hay personas que vienen a verlo. En el relato indica la voz narradora que hay, cuando son niños, o tienen unos 7, 8, 9 años, es cuando se les hace saber que todo el bienestar del que ellos disfrutan depende de la desgracia de este niño. Por lo tanto, a partir de ahí hay algunos ciudadanos que van a verlo con una cuestión más que nada de curiosidad, en muchos casos. Y dentro de esos grupos de personas que van a verlo, pues tenemos este personaje anónimo que pues, le pega una patada, ¿no? Por lo tanto, eh, es el trato violento que podemos compararlo con el trato violento que sufrieron también aquellos niños que estaban trabajando en algunas ocasiones hasta en una situación de esclavitud a lo largo de la historia. Pasamos a continuación a hablar de los sistemas de protección de la infancia cuando estos sufren fallos. Eh, ¿Por qué sufren fallos? Pues por diferentes motivos. Se han registrado que puede ser por ineficacia, por negligencia, incapacidad, saturación, pasividad, complicidad, etc. Aquí se pueden poner muchos ejemplos. Obviamente ustedes pueden poner los suyos de diferentes instituciones que han fallado a la hora de proteger la infancia. Algunas de estas instituciones incluso pues tenían un deber no solo social, sino también moral o ético. Sin embargo, fallaron a la hora de proteger a la infancia. En, en el caso concreto del relato, pues este niño que está desnudo, está en un cuarto frío, cerrado, oscuro, y está junto con una serie de utensilios de limpieza, como si él fuese otro objeto más que está allí. Está en un sótano y se dice que está en un edificio público, ¿no? Aunque tampoco se niega la posibilidad de que pudiese ser en un lugar privado, con lo cual se está apuntando no solo a un fallo institucional, sino también a un fallo de las propias familias, ¿no? Que pueden derivar en esta situación. Y además, pues indica que estas personas que vienen a verlo, pues bueno, o sea, hay algunos que no todos lo golpean, como el personaje anterior que hemos visto, pero lo miran con cierto temor, con cierta pena, pero nadie lo ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque la felicidad, entre comillas, o el bienestar de toda esta sociedad tan próspera que se describe en la primera mitad del relato depende del sufrimiento de este niño, como ya hemos dicho. Eh, por último, el tercer aspecto es la falta de acceso a la educación. Y esto en el mundo contemporáneo se debe a diferentes tipos de situaciones, como es el caso de una cuestión geográfica, de que no se puede acceder a determinados puntos,
Y en el caso de que se pueda acceder, la escolarización no siempre significa un desarrollo real de, de la infancia, de los niños que atienden a la escuela, por cuestiones como puede ser la propia movilidad, la burocracia, el coste o la calidad de la misma. Esto afecta también al desarrollo del individuo en relación a que no adquiere una serie de conocimientos mínimos, básicos para desenvolverse en la vida, tampoco tiene un contacto social, no tiene una vida social con otras personas y otro efecto que tiene es en relación a su incorporación al mundo laboral. Si trasladamos todo esto al relato, en efecto, si el niño tiene que estar ahí desde temprana edad porque se lo arrebatan a la madre, mm, el niño no, y además no tiene un contacto, no habla con otras personas, hay un momento en el que pierde la capacidad de comunicarse, pierde el lenguaje, en un momento en el que ya solo se expresa por medio de onomatopeyas, ¿eh? Y cada vez habla y habla cada vez menos. Otro efecto que muestra el relato es que el niño aproximadamente tendrá unos 10 años, pero precisamente por toda esta situación que le rodea, aparenta menos. Es decir, eh, no vamos a decir que está infantilizado porque es un niño, pero sí que su desarrollo cognitivo es el de un niño de menor edad. En un nuevo detalle que hayamos avanzado sobre explicaciones que no se dan, como antes cuando se indicaba que podía ser de una institución pública o bien privada, eh, se dice que quizás pudo haber nacido con una minusvalía o quizás no. Quizás es por la situación de malnutrición, miedo, negligencia, rechazo que sufre. Por tanto, hay que destacar que durante el relato, en la voz narradora utiliza tanto la primera persona del plural como la tercera persona del plural. Es decir, describe lo que hacen o lo que le ocurre a los ciudadanos de la ciudad de Ómelas. En ciertas ocasiones también se incluye por medio de la primera persona del plural, pero también hay varias ocasiones en las que se dirige al lector, indicándole pues cómo quieres que te describa lo que es, cómo quieres que te haga saber cómo es la ciudad o cómo quieres que te cuente cómo son los ciudadanos. Por lo tanto, hay una interpelación hacia el lector también. De manera que podemos involucrarnos en esta situación que plantea la autora y hasta el punto de preguntarnos qué haríamos en una situación similar, ya que tenemos situaciones de ese tipo en nuestra sociedad contemporánea. Y hay tres opciones. Podemos asumir la situación y hacer como que no la conocemos, como hacen los ciudadanos de Ómelas, los que residen en la ciudad. Podemos rebelarnos, no hay nadie que se revele ante esto en la ciudad, o simplemente la tercera opción es marcharnos de la sociedad, es decir, no compartimos con ellos esta postura y dejamos la ciudad, como así ocurre con algunos de los ciudadanos cuando ven lo que ocurre. Pero marcharse es la solución, en tanto que estos ciudadanos se marchan, pero no se rebelan, no hay, no cambia nada y todo continúa igual. Por lo tanto, antes, estas son tres de las reacciones que podemos tener y que podemos plantearnos ante determinadas situaciones de la infancia en el mundo contemporáneo. Muchas gracias por su atención y si tiene algún comentario, pues siéntase libre de poderlo saber. Gracias, saludos.